Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Buenas tardes, Arrasadión, hermanos, esperando que estemos bien, descansando en el Señor, mientras vivimos estos días de restricciones y confinamientos, pero días que no olvidaremos, evidentemente, por haber vivido bajo la paz y el sosiego del Señor, ¿verdad? Estos son milagros que bajan directamente del cielo y que el Señor nos los envía por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, para gobernar nuestro entendimiento, nuestro sentir también. Por eso la Escritura nos enseña que el fruto del Espíritu en nosotros, en sus hijos, consiste en algunas características muy evidentes, ¿no? Y en Gálatas se mencionan 9 de ellas, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y contra estas cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Es decir, esto viene del cielo y no hay ley que lo contenga, que lo reprima,
que lo reordene, porque estas son características que el Señor pone en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que con ese deseo, hermanos, os saludo en esta tarde, ¿no? Con estos regalos que el Señor nos da a cada uno y con los que nos envuelve, para que caminemos protegidos también en medio de los múltiples vaivenes del día a día, y que ahora el mundo entero vive bajo muchas pruebas. Una es la pandemia, pero evidentemente hay muchas más, como sabéis, ¿no? Que cada uno de nosotros, a nivel personal o familiar, pues hemos de sobrellevar adelante. Pero el Señor nos ayuda, nos fortalece para que descansemos en Él. Hoy, primer jueves de mes, nuestro tiempo de oración tiene un carácter misionero, como hacemos cada primera semana del mes. Y así haremos en nuestro tiempo de oración, después de este estudio y reflexión ante la palabra, que también tiene una connotación misionera muy fuerte, como vamos a ver ahora, ¿no? Y como estamos en el capítulo 13 de Hebreos, estamos acabando esta epístola, hoy nos toca ver los versos 8 al 14 de este capítulo 13. Así que leámoslos juntos, por favor. Abramos nuestra Biblia ahí donde estamos y por favor vayamos al capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Yo os espero para que abráis la Biblia y podáis buscarlo, ¿vale? Hebreos 13, verso 8 hasta el 14. Vamos a leerlo. Dice así la Escritura: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pasaje precioso que nos habla acerca de dónde estamos basados hoy, los cristianos, los hijos de Dios, la Iglesia del Señor. Si tendríamos que resumir este pasaje, yo he escrito un resumen aquí de estos versos que acabamos de leer, podríamos decir que el apóstol está queriendo decir a los hermanos que como Jesucristo no ha cambiado y sigue siendo el mismo, nosotros, por tanto, no tenemos por qué cambiar, por qué alterar ni el Evangelio ni los principios de la vida cristiana, que permanecen iguales. Ya que Jesucristo no ha cambiado, pues su Evangelio y los principios de su enseñanza y de vida cristiana tampoco han cambiado ni van a cambiar, evidentemente porque Él no cambia. Y lo que sí nos corresponde, dice este pasaje, es que nos esforcemos, hermanos, en ser valientes para compartir ante los demás, las personas que están en nuestro entorno, desde la casa hasta los que nos conocen en la calle, en el trabajo, etcétera, pues compartir con ellos la misma humillación que Cristo sufrió, porque evidentemente el Evangelio hay ocasiones en las que es gloriosamente acogido y otras en las que evidentemente sufre el vituperio, el sufrimiento, el costo que el mismo Señor Jesús tuvo que padecer, ¿verdad? Este sería el resumen de estos versículos que acabamos de leer, entre el 8 y el 14. Este pasaje, hermanos, toca de lleno nuestros corazones. ¿Por qué?
Pues sencillamente porque descubre nuestras cobardías, nuestro escapismo, nuestras mentiras también, cuando nosotros, los hombres, intentamos escapar y librarnos, deshacernos del costo que supone vivir claramente como hijos de Dios. Y decimos, yo no estoy, yo no existo, a mí mejor que no se me vea, ¿no? Esa es la actitud humana ante, digamos, situaciones difíciles, ¿no? Y encima procuramos justificarnos e intentar cambiar el mismo evangelio, ¿no? Es que el evangelio dice esto, es que el evangelio dice aquello, ¿no? Es que Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello. Intentamos cambiar la doctrina cristiana, la santidad cristiana y sus principios, la obediencia al Señor, etcétera, etcétera. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Y cristianos han querido hacerlo o han intentado hacerlo en momentos difíciles. Y todo ha sido por ser cobardes ante el acoso que nos hacen porque somos del Señor, evidentemente. Entonces este pasaje sí que saca a la luz y toca de lleno nuestros corazones, saca a la luz lo que hay, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Los hermanos e iglesias a quienes fue escrita esta carta, que tiempo más tarde, ya en el siglo II aproximadamente, fue llamada la epístola a los hebreos, ellos, estos hermanos, estaban viviendo esta lucha y esa tentación de negar a Cristo y su obra salvadora y redentora. Y también estaban siendo tentados a renegar de su buena conducta que habían tenido anteriormente, ¿no? Y que se menciona en la carta, hasta el punto de que estaban siendo provocados para volver a sujetarse al sistema mosaico de leyes y ceremonias y que ellos mismos sabían que Cristo lo había hecho caduco. Cristo, con su ministerio y su vida, lo había superado y que a esas alturas ya no era necesario sujetarse a las normativas dadas por Dios en el monte Sinaí, porque simplemente Cristo vino para hacer caduca esa ley y establecer el nuevo pacto de Dios con los hombres, que tiene que ver con el Evangelio y se llama el Evangelio de Cristo. Pero el tentador, el maligno, el diablo, Satanás, que como es diablo, o sea, como es engañoso, acusador y además es engañador, es mentiroso, siempre se distingue por atemorizar, por cercar y atemorizar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a nosotros. Y en este caso, el diablo estaba tentando a estos hermanos con la posibilidad de que dejasen a Cristo, de que lo dejasen o que pusieran la cruz a la misma altura, al mismo nivel que los sacrificios de la ley. Es decir, como el apóstol Pablo dice en otra de sus cartas, entonces, ¿para qué vino Cristo? Si nos basta con lo anterior, pues Cristo vino en vano, evidentemente, ¿no? Ellos estaban cercados y tentados por esa provocación del maligno, ¿no? Por eso, algunos de ellos, y no sabemos cuántos, ya estaban dejando de vivir como cristianos. De hecho, ya estaban dejando de hacerlo, ¿no? Y lo vemos claramente en capítulo 12, donde se les recuerda a ser pacientes ante las adversidades, a levantarse y renovarse espiritualmente. Y en los versos 1 al 7 del capítulo 13, que los hemos visto en estos días pasados, pues también el ruego apostólico es a permanecer en una buena y sana relación fraternal con los hermanos, siendo hospitalarios con los que es necesario acoger, como lo habían sido en el pasado, atendiendo a los que sufrían o eran perseguidos o encarcelados, y además siendo honestos y no codiciosos en su trabajo, en su estilo de vida diario. Y además tenían que seguir respetando a sus guías, a sus pastores, que les cuidaban en el nombre del Señor y les cuidaban en las iglesias locales de las cuales formaban parte. Por eso, ahora en verso 8,
llega la última llamada de atención en esta carta. Es la última llamada porque ha habido varias, y esta es la última llamada para que no dejen a Cristo Jesús. Y se dice de Cristo que como hijo de Dios que es una declaración preciosa, pero es clara y exacta, ¿no? Cristo como hijo de Dios es inmutable. Él permanece leal y fiel a sí mismo y a su obra realizada y a su propia palabra dada a lo largo de la historia, ¿no? Al igual que Dios Padre es también. En este verso 8 leemos concretamente lo siguiente. Tenemos el testimonio fiel de lo que Dios ha hecho. Tenemos ese testimonio fiel, ¿no? Y de lo que Dios ha dicho a lo largo del tiempo. Lo que Cristo vino a completar según lo que Dios había anticipado. Y lo que aún falta que haga conforme a lo que también nos ha anticipado en su palabra profética. Y como sabemos, hermanos, que Él no cambia, entonces podemos estar tranquilos de que Él es el mismo y seguirá siéndolo a lo largo del tiempo y por la eternidad. Esta afirmación de que Dios es el mismo es muy importante para afirmarnos a nosotros, los hombres, que somos huidizos y siempre buscamos el atajo, que es el camino engañoso, aunque parezca el camino más rápido, pero es engañoso. Y el que menos cuesta también, y el que menos nos hace sufrir, ¿no? Somos así los hombres, de escépticos, de cobardes muchas veces, ¿no? Y solo el Señor puede transformar estas actitudes nuestras y que estamos hartos de verlas cada día en la conducta de nuestro mundo, de nuestro entorno. Así que ese refrán que dice, donde dije digo, digo Diego, pues tiene mucha razón, porque así somos los hombres, de contradictorios. Pero menos mal, podríamos decir esta mañana, menos mal, gracias al Señor, que Él no es así con nosotros, ¿verdad? Y esta lealtad del Señor es la que debiera provocar en nosotros el desear ser, hermanos, leales. Que nosotros aprendamos a ser leales como Dios es leal. La lealtad es un ingrediente de nuestra conducta que parece olvidado en nuestros días. No obstante, si la lealtad es parte del carácter divino, de su personalidad, debiera ser parte también de nuestra forma de ser, hermanos. Y la Escritura nos dice que imitemos a Dios, que imitemos a Cristo, que busquemos ser como Él. Nunca vamos a llegar a ser como Él, pero que miremos de imitar su conducta, su forma de ser, ¿no? Hacia ahí hemos de caminar. Esto tiene una implicación misionera fundamental, como dije al principio, porque nosotros tenemos, hermanos, a un Dios fiel, que es leal consigo mismo y no va a cambiar, ni va a engañarnos. Por tanto, el Evangelio, al igual que Jesucristo, permanece siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros no podemos cambiarlo ni alterarlo por conveniencias nuestras, ¿no? Y cuando los cristianos a lo largo de la historia lo han intentado, han perdido la fortaleza del espíritu para vivir en el Señor y han decaído espiritualmente, porque evidentemente Dios no apoya a quienes cambian el Evangelio. Permitidme que bajo un poquitín la persiana, que ha salido el sol. Estos son cosas del directo, ¿verdad? Pero suele ocurrir, me está dando el sol en la cara y es precioso, que hace un buen día, pero no puedo mirar a la cámara en este momento, ¿no? Decía que el hecho de dejar la lealtad, pues evidentemente Dios no apoya esto, ¿no? Cuando somos desleales, ¿no? En ese peligro de caer, en ese mismo peligro, estaban estos hermanos hebreos y de ellos hemos de aprender,
¿no? Para no repetir nosotros la misma historia, hermanos. Somos llamados a aprender de las Escrituras y de los casos pasados para no repetir la misma historia. Y a continuación vemos en el texto bíblico que desde el verso 9 hasta el 11, el ruego apostólico consiste en insistir a los creyentes que no tienen por qué dejarse arrastrar por enseñanzas y doctrinas extrañas al evangelio que han aprendido, el evangelio de santidad, en el que fueron enseñados y bajo el que habían vivido por muchos años. Y esas doctrinas extrañas, pues es una alusión principalmente a la presión llamada judaizante. Es decir, en aquellos días estaban los judíos que atosigaban a los creyentes y perseguían a los apóstoles y visitaban fraudulentamente las iglesias, y aunque no negaban abiertamente el evangelio de Cristo, pero sí lo querían armonizar, lo querían igualar con las prácticas del sistema mosaico de la ley, con sus sacrificios, fiestas, ritos y normas múltiples que conocemos y que las tenemos registradas en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Y dicho sea de paso, que hasta el día de hoy pues se mantienen grupos llamados cristianos que pretenden mantener ese dualismo, ¿no? Esa igualdad entre la ley y la gracia del Evangelio. Es muy triste, pero parece que aún no se ha entendido y pienso que no se entenderá hasta que vuelva el Señor y solucione esto, ¿no? Estas personas pensaban y siguen pensando que cumpliendo las leyes, cumpliendo la ley, pues agradan más y mejor a Dios, cumpliendo la ley aquella de Moisés, ¿no? La ley hay que cumplirla y la ley del Evangelio hay que cumplirla y vivirla, pero nos referimos a la ley de Moisés, ¿verdad? Y entre ellos, entre esos grupos históricos, pues están los adventistas o sabatistas, están los testigos de Jehová, que se basan finalmente en la ley, incluso grupos mesiánicos, ya sean judíos o no, pues se llaman cristianos mesiánicos, pero mucha de su doctrina y de su forma de ser está basada en el cumplimiento o la vuelta a un montón de ritos y cosas de la ley, ¿no? Porque parece que la gracia de Dios no es suficiente, que parece que la obra de Cristo pues no fue completa, ¿no? Y evidentemente cuando hacemos eso estamos restándole importancia, autoridad y estamos menospreciando al Señor Jesucristo. Es lo mismo que hemos visto en el catolicismo por tantos años, que Cristo sí está entre el montón de figuritas, ¿no? Pero está la Virgen y hay 25 santos, entonces la gente tiene dónde escoger. Y Cristo pues como que está escondido en el baúl de los recuerdos, en algún sitio está, pero Cristo no es el mediador, Cristo no es el Salvador, Cristo no es aquel a quien hay que mirar para acercarse a Dios. No, podemos ir a San Antonio, a Santa Rita o a la Virgen de no sé quién, es decir, es lo mismo, es rebajar, es menospreciar al Señor Jesucristo, que es el único mediador. Pues estos grupos hacían lo mismo en aquellos días en las iglesias, grupos llamados judaizantes. Por eso, en verso 9, se habla de comida y alimentos que al tomarlos supuestamente santificaban, ¿no? Hacían más santa la vida, ¿no? Y en verso 11 se alude también a los animales sacrificados según el ritual de la ley mosaica, para que el sumo sacerdote hebreo llevase su sangre al santuario del templo y ahí, pues, simbólicamente se expiaban los pecados de aquel que ofrecía el sacrificio, ¿no? Y esto tenía su validez antes de que Cristo viniese, evidentemente. Y usando la figura de ese rito mosaico de los sacrificios de animales y que Israel había practicado durante casi 15 siglos, pues los israelitas estuvieron en Sinaí y en el desierto alrededor del año 1450 a.C. O sea que eran muchos años, había siglos, por tanto había una tradición muy potente y establecida en Israel
sobre el tema de los sacrificios y de la expiación de los pecados, ¿no? Entonces, usando esa figura, el apóstol que escribe esta epístola les recuerda en el verso 11 que hemos leído que así como los animales cuya carne era quemada y su sangre derramada y eran matados y demás fuera del santuario, es decir, esto se hacía fuera de lo que era el santuario de adoración al Señor, ¿no? Pues de la misma manera, dice el apóstol aquí, Cristo Jesús fue crucificado y al morir, derramando su sangre, lo hizo fuera del santuario. Dice el verso 12 exactamente, fijaos lo que dice, padeció fuera de la puerta. Es decir, en alusión a que Cristo Jesús fue crucificado, como sabemos, en el Gólgota, en el Calvario, fuera de la ciudad, como una figura de lo que antes mandaba la ley y se hacía con los animales que eran sacrificados fuera del santuario de adoración. Por eso aquí en el verso 13 encontramos el segundo ruego apostólico. Fijaos cómo dice el texto bíblico, ¿no? Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Ruego que consiste exactamente en pedirnos a los cristianos que nos atrevamos a identificarnos públicamente y sin rodeos con el mismo sufrimiento y humillación que Cristo padeció públicamente y padeció ante todo el pueblo, de una forma pública y notoria. Su muerte no se hizo en secreto, su crucifixión tampoco, y por supuesto todas las burlas que cayeron sobre él, ¿no? Y todo ese acoso que le llevó a la cruz. Y aunque no habían llegado aún los días de la clara persecución oficial contra el cristianismo, cuando se escribe esta carta, pero sí ya estos hermanos estaban sufriendo la burla, el menosprecio y el acoso contra la fe, que iba creciendo en intensidad y que les estaban haciendo sufrir y estaban perdiendo su honra personal, su honra familiar y posiblemente también sus trabajos o negocios. Y las iglesias también debían estar siendo ya molestadas y acosadas, tanto por los judaizantes religiosos, a los que nos hemos referido antes, como por otras personas o instituciones a quienes estos judaizantes presionaban seguramente, ¿no? Y ciertamente que no era fácil para ellos vivir como cristianos, pero era el precio por ser del Señor. Eran días en los que se hacía necesario compartir públicamente la misma humillación que Cristo padeció también públicamente, ¿verdad? Y por eso, hermanos, por eso, esta exhortación apostólica que tenemos aquí, hecha a ellos, a la iglesia primitiva y apostólica, en los primeros días de extensión del Evangelio, esta exhortación sigue siendo tan buena medicina para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque ante condiciones adversas a la fe, ante el acoso que sufre el Evangelio y ante el menosprecio y la burla y ante la persecución que hoy también en multitud de pueblos y culturas sufren nuestros muy amados y queridos hermanos en Cristo, que aunque no les conocemos, son muy amados porque son del Señor, son parte del pueblo de Dios y están sufriendo de todo. Hoy aquí sufrimos en unos niveles, ¿no? En Europa, pero en otros países y pueblos hay hermanos que están siendo, cada día están siendo martirizados a causa del Señor. Y ante estas situaciones, la opción fácil sigue siendo el cambiarse de bando. Yo no soy, yo no estoy, a mí que no me busquen, ¿no? Esta es la opción fácil, la opción engañosa. Cambiarse de bando doctrinal también, ¿no? Yo no creo eso, yo eso no, eso aquel, yo no, ¿verdad? Esa es la opción fácil. Cambiarse de bando religioso, no, yo no soy de esa iglesia, yo no, por miedo, y cerrar la boca también. Esas son las opciones fáciles, siempre.
Y seguramente que hay hermanos en estos días que caen ante esta tentación, ¿no? Y estos miedos que genera la persecución. Aunque vayamos contra nuestra conciencia, contra nuestro criterio cristiano, esto siempre es el atajo fácil, el camino engañoso, como venimos diciendo, para librarnos de la quema, de las consecuencias, del sufrimiento. Pero también es el camino cobarde, que nos lleva a deshonrar al Señor, porque simplemente así nos dejamos anular por el príncipe de la mentira, con tal de librarnos de sufrir y padecer por Cristo, ¿verdad? Tenemos en España, aquí mismo, tenemos ejemplos de hermanos que fueron valientes, muy valientes. Algunos de ellos viven todavía, de los años pasados de persecución, ¿no? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Hermanos que han dado sus vidas por el Señor. Sufrieron mucho, estuvieron en cárceles, fueron perseguidos, tuvieron que huir de una ciudad a otra. Sus familias fueron acosadas, maltratadas. Pero Dios les bendijo. Dios les bendijo. Y escuchándoles, un servidor, algunos de ellos, solo he podido decir, Señor, gracias por haber fortalecido a mis hermanos y porque no fueron cobardes. Tú les has bendecido con hijos y nietos y bisnietos preciosos. Hoy muchos de ellos son líderes de la obra del Señor en España. Algunos de ellos son misioneros, otros son excelentes profesionales y que solo el modelo, el ejemplo de sus abuelos, bisabuelos, les estimula a ser fieles al Señor cada día. Así que gracias a Dios por los mártires, por los valientes. Hay un dicho en la historia de la Iglesia que dice que la sangre de los mártires es la semilla del Evangelio para la siguiente generación. Dios nos permita ser valientes, ¿verdad? Porque este tipo de pruebas sacan a relucir las motivaciones de nuestros corazones y manifiestan también muy claramente para quién vivimos y qué es lo que más valoramos y priorizamos en nuestra vida. Tristemente hay los creyentes que derrapan y siguen esa corriente cómoda que hemos mencionado, pero claramente engañosa. No obstante, y a pesar de ser tentados y provocados de esta manera, nos toca estar en guardia, hermanos, para que como hijos de Dios, rescatados por Cristo a un precio sin igual, a un precio inigualable, un precio que no podemos pagar ni alcanzar nunca. Y fue el precio de la muerte de Cristo, de la vida de Cristo. Pues hemos sido comprados por ese Cristo Jesús. Y nos toca valorarlo, nos toca apreciarlo, para que nosotros decidamos y nosotros optemos por vivir para esa vida, para esa ciudad, para ese reino al que pertenecemos, al que ya pertenecemos. No que perteneceremos, sino que ya pertenecemos y que Cristo marchó y está preparando para los suyos, ¿verdad? Para llevarnos con Él y estar con Él. Dice aquí el capítulo 12, verso 28 de esta carta que estudiamos hace unos días, que puesto que recibimos nosotros un reino inconmovible, es decir, que no se mueve, que va a permanecer eternamente, entonces tengamos gratitud y mediante ella, es decir, con gratitud, sirvamos a Dios y agradémosle a Él con temor y reverencia. Capítulo 12 de esta carta, verso 28. Y también el apóstol Juan, permitidme que recuerde, en una de las revelaciones que él vio en la isla de Patmos, relata y dice que se le acercó uno de los 7 ángeles y me dijo, ven, te presentaré a la novia, la esposa del Cordero. Y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo enviada por Dios. En ella no vi ningún templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo.
No entrará en ella nada impuro, ni ningún idólatra, ni ningún mentiroso. Solo entrarán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y el trono de Dios y del Cordero estará en medio de la ciudad. Sus siervos lo adorarán, verán su rostro y llevarán su nombre en sus frentes y reinarán para siempre jamás. Apocalipsis capítulo 21. Esa visión excelente, esquemática, ¿no? Concisa, pero que Dios le da a su siervo Juan para hacernos ver un aspecto, algunas características de esa ciudad, la llamada la Nueva Jerusalén, donde moraremos con el Señor para siempre, para estar con Él. Por eso vino Cristo, para eso vino Cristo. Y evidentemente nos toca mirar a Él, ¿no? Y el verso 14 de este capítulo 13, para ya acabar, pues acaba diciendo esto, ¿no? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Qué precioso. Por tanto, nos toca a nosotros, hermanos, escoger, como dijo Josué, escogeos a quién serviréis, pero yo en mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Así que nos toca a nosotros escoger si servimos y nos identificamos con lo que tenemos aquí, que pasará, que es caduco, que no permanecerá ni tampoco nos pertenece, o bien identificarnos plenamente, vivir plenamente para esa ciudad y ese reino del que formamos parte, en el que ya tenemos una entrada, en el que ya tenemos un asiento, en el que ya tenemos una morada que Cristo ha conseguido para nosotros. Y está por venir, pero existe. Igual que Dios existe, igual que Cristo existe, igual que Cristo vive, igual que Cristo ha cumplido hasta el día de hoy, Cristo va a cumplir, Cristo va a venir y vamos a ir con Él. Porque Él lo ha conseguido y evidentemente eso no se va a deshacer, ¿no? Así que nos toca, si somos de Cristo, estar en Cristo y vivir para Él. Dios quiera, hermanos, Dios quiera que escojamos servir a aquel que nos ha amado. Y nos ha amado sin igual. Nos ha amado a un precio único y altísimo. Y seremos fortalecidos. El resultado es que seremos fortalecidos en toda situación, porque no podemos esperar ser fortalecidos, ni podemos tampoco esperar que Dios nos llene de su paz, de su gozo, si no estamos dispuestos a esto. Si no estamos dispuestos a esto, lo que vamos a tener es angustia, es inseguridad, es altibajos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Señor no da de su gracia y de sus dones, digamos, a cualquiera, sino a aquel que evidentemente tiene un corazón comprometido con Él. Esto es así, ¿no? Así nos lo enseña la palabra. Nos va a tocar o nos está tocando atravesar y sufrir distintas circunstancias, pero lo bueno es que también nos toca seguir compartiendo el Evangelio de siempre, el que no cambia, porque Cristo no cambia. Y además el hacerlo con limpia conciencia ante el Señor y también delante de los hombres. Aquí, hermanos, concluimos nuestro repaso a esta preciosa exhortación del Señor y que es tan necesaria para nosotros también en nuestros días, ¿no? Bendiciones, entonces, hermanos, a cada uno de vosotros y mantengámonos, por favor, ahora en la oración por aquellos ministerios misioneros que se hacen en diversos lugares, por diversos hermanos, unos más conocidos para nosotros, otros menos, pero que se hacen para la extensión de este evangelio que no cambia, de este Cristo que es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y
nosotros colaboramos, ¿no?, con la extensión de ese evangelio para que Cristo finalmente sea conocido por todos y en todos los lugares. Amén. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, queridos. Una estrella anunció que en Belén Jesús nació. Por amor Él descendió, la salvación con Él llegó. Angelicales voces proclaman hoy su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo. Siendo Dios se encarnó, la humanidad Él rescató. Sentado en su trono está Jesús el Rey de majestad. Angelicales voces proclaman hoy su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo. Santo, 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 Jesús te adoramos, Rey de paz, Salvador del mundo. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor.